Hola, buenas tardes, yo soy el alumno José Pedro Espeleta Rivera. Voy a hablar sobre la actividad número 3, que es una exposición en video de los actuadores, sensores y componentes del sistema de control de un robot manipulador. Primeramente, yo les voy a hablar sobre lo que es un robot. Un robot es esencialmente un sistema organizado de forma tal que corresponde a una acción inteligente, pues obviamente los estímulos que es capaz de percibir. Obviamente un robot facilita ahora en la actualidad muchas funciones que un operador, un colaborador puede hacer, ya que esto es mucho más eficiente, más rápido, tiene mucho menos errores. Aquí lo que nosotros vamos a hacer, primeramente vamos a hablar sobre lo que son los sensores, que por ejemplo aquí en mi exposición dice, para, para asegurar que el robot sigue una determinada trayectoria y alcance la posición final deseada en el instante preciso, deben conocerse la posición, la velocidad y la aceleración de los elementos que lo constituyen. Los sensores que proporcionan esta información y en general todos aquellos que producen información sobre el estado interno del robot se denominan sensores internos. Obviamente hay diferentes tipos de sensores que por ejemplo son sensores internos, sensores externos. Un sensor quiere decir, por ejemplo, es algo que hace que el robot se active, haga algo, una función, o tú le indiques algo. Por ejemplo, aquí en sensores internos dice que son, por ejemplo, la posición, la velocidad, la aceleración, o lo que lo constituye un, un sensor. Y los sensores externos es, por ejemplo, cámaras, botones, algo que tú le estás dando no sé, una función que pueda hacer. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar lo que es una fotografía de un sensor. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es un tipo de sensor, que por ejemplo aquí son los sensores externos y los sensores internos. Por ejemplo, también sensores internos puede ser, por ejemplo, codificadores. Por ejemplo, también los eléctricos que son ciclos, un revólver o algo. Y por ejemplo, los sensores externos son, por ejemplo, de tacto, de fuerza, de visión, que es lo que les digo, lo que está fuera del robot. Por ejemplo, ahora vamos a hablarles sobre un poco de los actuadores. Por ejemplo, los elementos de los actuadores son los dispositivos que ejercen fuerzas y movimientos sobre las partes de un robot, haciendo que éstas se muevan. Transportan energía mecánica, algún otro tipo de energía, y para que sean útiles en robótica deben poder ser controlados con rapidez y precisión. Los actuadores que se utilizan actualmente son de tres tipos. Por ejemplo, aquí dice que los actuadores son dispositivos que ejercen fuerzas en momentos o partes de un robot. Por ejemplo, cuando quiera agarrar algo, o, o sí, o sea, haciendo energía, fuerza, sujetando o algo. Por ejemplo, hay tres tipos de actuadores que son hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Por ejemplo, los actuadores hidráulicos no son muy recomendables en los manipuladores, ya que tienen una gran capacidad de carga y requieren una precisa regularidad de velocidad. Por ejemplo, normalmente son controladores que mediante sobre válvulas que regulan el flujo de fluido, el cual provoca un desplazamiento lineal de un cilindro o pistón. Por ejemplo, esto se puede usar en los montacargas cuando obviamente levantan lo que, lo que viene siendo, pues sí, las horquillas para subir para arriba, cargar algo, ya que esto hace que suba el pistón y baje y hace fuerza y todo eso. Y los neumáticos, por ejemplo, es similar a lo que son los hidráulicos. Por ejemplo, los neumáticos resultan muy indicados en el control de movimientos rápidos, pero de posición limitada. Por ejemplo, emplean aire altamente compresible a diferencia de los aceites especiales. Por ejemplo, los neumáticos son los que hacen, por ejemplo, cuando sube, que suena en el montacargas, que es lo que está haciendo el neumático que lo está elevando. Y los hidráulicos son los más utilizados actualmente en los robots comerciales y experimentales, ya que por ejemplo tienen un elevado momento de velocidad y no necesitan codificadores de posición, es decir,
dispositivos que informan continuamente la posición instantánea. Por ejemplo, aquí los diferentes tipos los eléctricos pueden ser, por ejemplo, el peso, precisión, velocidad, mantenimiento, potencia. Y por ejemplo aquí hablando ya de la unidad de control que nos preguntan, se trata sobre el centro del robot, que es lo que hace lo que encarga, es, porque aquí lo que nos dice los componentes del sistema del control de un robot. Por ejemplo, lo que son por ejemplo la posición, cinemático, dinámico, adaptivo, que por ejemplo el de posición interviene únicamente en el control de posición del elemento terminal. El cinemático, en este caso el control se realiza sobre la posición y la velocidad. Y aquí yo por ejemplo en el dinámico yo diría que además de que regula la velocidad y la posición, controla las propiedades dinámicas de los elementos asociados de él. Y del adaptivo, por ejemplo, se ocupa en controlar la variación de las características del manipulador al variar la posición. Aquí, por ejemplo, no me quedó muy claro lo que es el adaptivo. Y por ejemplo, aquí tenemos lo que es un tipo de un controlador ya más o menos sistematizado. Por ejemplo, se los voy a mostrar aquí. Que por ejemplo aquí tenemos lo que es el robot. Cuando tú le das lo que es aquí tienes el controlador, que es la computadora. Aquí tienes el controlador, el manipulador y el tech. Que por ejemplo aquí tú obviamente le avisas que el controlador tenga un movimiento con el robot y así tenga una operación. Y la verdad, pues obviamente a mi punto de vista, todo esto sí nos ayuda mucho. Porque por ejemplo, en una empresa y todo este tipo de cosas ayuda a que sea más fácil las operaciones. Obviamente, obviamente sí es un gasto pues muy fuerte al instante, pero obviamente tienes mucho más eficiencia, más rápido, mejor calidad. Y obviamente tú le ordenas lo que vas a hacer. Y pues la verdad esto pues sí nos sirve mucho, la verdad. Y por ejemplo, también si conoces los tipos de sensores, de actuadores y las partes del control del robot de manipulador, que es lo que les vienen diciendo que pues está componido de posición, cinemático, dinámico y adaptivo. Y pues de mi parte sería todo.